verso 5. Hechos 16, versículo 5. Puestos de pie, hermano, en reverencia a las Escrituras. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 5. La palabra de nuestro buen Dios dice así. Hechos 16, 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Confirmadas en la fe es el título de nuestro mensaje. Estamos mirando el método bíblico para fortalecer iglesias, para que nuestra iglesia pueda ser fortalecida, para que nuestras familias puedan ser fortalecidas en la fe. La esperanza de nuestro Dios y su propósito a través de nosotros es que seamos fuertes en el Señor, podamos crecer y podamos madurar. Una iglesia saludable. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Para mí siempre es un gran privilegio abrir y poder predicar. Tú conoces mi corazón, el corazón de estos hermanos. Conoces, Padre, las dolencias, la amargura, la frustración, quizás la preocupación, Padre, la ansiedad que domina el corazón de alguno por cualquier problema que enfrente. Te ruego que nos despejes de todo eso, Señor, nos consueles, nos fortalezcas hoy, podamos seguir creciendo en la fe, podamos seguir fortaleciéndonos en tu palabra y podamos gozarnos esta noche viendo, Padre, esa obra maravillosa de amor al establecer iglesias hasta lo último de la tierra. Gracias por tener misericordia de la primera iglesia bautista de Huancayo y los hermanos que tenemos el privilegio de apoyar y en las distintas localidades, Señor, podamos nosotros también fortalecer a otras iglesias, establecer más iglesias, y tú tienes que seguir levantando, Padre, obreros para enviarlos a la mies. En Cristo bendícenos. Amén. Hermano, le invito a ocupar su lugar. La apasionada preocupación por aquellos que están sin Cristo encontró mucho eco en el corazón de un varón llamado Huston Taylor, un misionero inglés en el siglo XIX en la China, quien escribió lo siguiente mientras desarrollaba su ministerio, y lo cito, dice: tengo un deseo más fuerte que nunca de ir a China. Esa tierra siempre está en mis pensamientos, y piensa al respecto de la siguiente forma: 370 millones de almas sin Dios ni esperanza en el mundo. Tal pasión por predicar la palabra de Dios, tal pasión porque otros vengan a los pies de Cristo Jesús por el Evangelio, no se puede aprender en un seminario, no se puede obtener en grandes conferencias misioneras. Es algo que brota de una manera natural de todo hijo salvo por gracia, por medio de la fe, y amado por el Señor y enviado por el Señor a seguir estableciendo iglesias hasta lo último de la tierra. Así que, entendiendo todo esto, hemos meditado esta mañana en el libro de Hechos capítulo 15 y en el capítulo 16, porque un hombre tan apasionado también, el apóstol Pablo, el versículo 36 de Hechos 15, la Biblia dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. La pasión que consumía al apóstol Pablo, como vimos esta mañana, ese deseo de predicar la palabra del Señor, ese era el deseo de ver el crecimiento de sus hermanos. Quiero ver cómo están. No solo basta anunciar. El énfasis de la comisión de nuestro Dios, la gran comisión, no es tanto en ir, sí debemos ir, pero el énfasis está en el siguiente verbo imperativo: constantemente hacer discípulos. El apóstol Pablo está con las expectativas que los hermanos que han sido establecidos en el Señor crezcan, se maduren, fructifiquen y puedan ser una iglesia fuerte y gloriosa delante del Señor, para que al mismo tiempo sigan reproduciéndose hasta lo último de la tierra. Cristo Jesús tuvo eso en mente cuando estableció su iglesia. En Mateo 16, 18 prometió: y yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él esperó que las iglesias suyas crezcan, se fortalezcan y se reproduzcan hasta lo último de la tierra. Él dio la promesa: no prevalecerán contra ella. Oh, ni la misma muerte, aunque todos los miembros de la iglesia estén muertos, aún así la iglesia del Señor va a seguir siendo edificada. Él prometió y también amenazó. Las huestes de maldad deben escuchar la amenaza de Cristo: ustedes no van a prevalecer contra mi iglesia. Pero usted también debe recibir la advertencia:
con su ayuda, sin su ayuda. El Señor va a edificar esta iglesia. Con su ayuda, sin su ayuda, Dios va a edificar una iglesia en el Callao, una iglesia en Chile, una iglesia en Jauja, una iglesia en Lima, una iglesia en cualquier parte que su gloria y su gracia soberana lo permita. Hermano mío, es una advertencia. Con o sin nosotros, Él igual va a edificar su iglesia. Lo apruebe o no, Él va a edificar su iglesia. Y lo podemos ver de primera fila. La mano de Dios sobre nosotros, la mano de Dios con nosotros. Oh, mi amado hermano, Cristo es el Dios victorioso. Como vimos en Apocalipsis, es el Cordero, sí, pero es también el león de la tribu de Judá. Oh, ya venció a Satanás, ya venció a las huestes, nos ha dado victoria juntamente con Él, y su iglesia va a permanecer. Oh, gracias a Dios por la iglesia del Señor. Gracias a Dios por el conjunto de creyentes bautizados en Cristo, reunidos en una localidad. Gracias a Dios porque damos la gloria. Nos edificamos, pero Dios nos llamó a cumplir esto. Oh, de hacer discípulos, de hacer discípulos. Así que el apóstol Pablo va a emprender su segundo viaje misionero. Ha sido encomendado por la iglesia en Antioquía. Juntamente con Bernabé se encuentran. Han estado previamente en el concilio en Jerusalén, y los hermanos ahí, los apóstoles ahí definieron qué es lo que toca a la iglesia. ¿Vamos a volver a la ley o vamos a gozar de la gracia? Así que la iglesia en Jerusalén dijo: la salvación y el mensaje es este, por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. No tienen que venir a judaizarse ni a hacer todos los ritos anteriores, nada más, es una sombra. Así que estos hermanos volvieron gozosos después de esto. Como mencionamos en la mañana, volvieron a Antioquía, y el verso 36 dice: después de algunos días. Así que ¿qué está consumiendo a este hombre de Dios después de esta gran delegación? Y la palabra de Dios nos va a mostrar con este énfasis una y otra vez lo que sucedía. El versículo 5 dice de Hechos 16: así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Entonces, mi amado hermano, el objetivo del Señor, el objetivo del apóstol Pablo, lo que motiva su corazón era esto: queremos confirmar a los hermanos en la fe, queremos fortalecer a los hermanos en la fe, queremos ver que los hermanos en la fe puedan ser maduros. La palabra confirmarse aquí tiene que ver con fortaleza, con ser afirmados, con una firmeza inquebrantable. No solo basta establecer una iglesia, el plan del Señor es que los hermanos sean confirmados en la fe. Iglesias establecen iglesias, iglesias confirman iglesias, fortalecen iglesias, y es lo que está haciendo el apóstol Pablo con la autoridad de los hermanos en la iglesia de Antioquía. Pero permíteme llevar esta gran verdad a nuestros días. ¿No cree que nuestra iglesia también necesita ser confirmada en la fe? ¿No cree, hermano mío, que nosotros también tenemos que crecer fuertes y firmes en la palabra del Señor, en los propósitos del Señor? ¿No cree que las familias de nuestra iglesia deben ser firmes en la fe, fortalecidas en la fe? ¿No cree que la vida de cada uno de ustedes debe crecer en el Señor, en el conocimiento de la gracia? Pero deben mostrar esta característica: firmes en la fe, para que no sean movidos de cualquier viento de doctrina, para que su corazón no cavile y vuelvan atrás, para que de pronto estemos nosotros cambiando el mensaje que predicamos. Hemos visto que muchas iglesias se han apartado, dejaron de ser firmes en la fe. La iglesia en Éfeso comenzó muy bien, gran iglesia, poderosa iglesia, la primera iglesia en Éfeso, de Asia, digamos así, porque de Éfeso salieron para las otras iglesias, pero en su momento no se mantuvieron tan firmes. Su primer amor ha sido abandonado. Y Dios dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia en Gálatas, ni bien establecida, a los poco tiempo se volvió a una falsa enseñanza, a un evangelio pervertido, a salvación por obras y no por gracia. Los hermanos en Colosas también en un momento perdieron esa firmeza, empezaron a cuestionar la deidad de Cristo Jesús y aceptaron la filosofía de los gnósticos de aquellos días. Y hermano mío, puedes mirar otras iglesias y el libro de Apocalipsis el Señor señala, puedes mirar muchas iglesias que la palabra de Dios también nos señala, y muchas de ellas perdieron su firmeza
firmeza. La iglesia en Laodicea volvió una iglesia tibia. La iglesia en Tiatira se vio una iglesia carnal, mundanal. La iglesia en Pérgamo aceptaron otra doctrina. Pocas de estas iglesias se mantuvieron firmes y fuertes. Por eso la palabra de Dios nos anima esta noche nuevamente a entender el gran propósito de Dios. Dios llama a las iglesias a fortalecer bíblicamente a otras iglesias. ¿Cuál es la responsabilidad de esta iglesia con las otras obras que tenemos el privilegio de apoyar? No solo establecerlas, sino también fortalecerlas en el Señor. Deben ser firmes en la fe. ¿Qué necesitamos en nuestro Valle del Mantaro? Necesitamos una iglesia firme, una iglesia fuerte, una iglesia que entiende el plan de Dios a perfección y no se va a mover de la voluntad del Señor. Ese es el plan de nuestro Dios, y para eso necesitamos familias fuertes, necesitamos hermanos fuertes. Yo lamento que por nuestros días, hermano, ¿cuántos se van a desviar? ¿Cuántos se van a enfriar? ¿Cuántos se van a volver atrás? ¿Cuántos se van a volver tibios? ¿Cuántos van a permitir una falsa enseñanza en su corazón, creyendo ser salvos por cierta cualidad suya? Van a abrigar una religión hueca y vacía. Lo lamento por muchos. Mi amado hermano, aquí podemos ver una gran bendición, una gran verdad. Los hermanos son confirmados en la fe. Ahí emprende el apóstol su segundo viaje con ese gran propósito para confirmar a los hermanos en la fe. Y note la Biblia al final del verso 5. En consecuencia dice: y aumentaban en número cada día. Nuestra preocupación es la virtud de la iglesia, nuestra fortaleza en el Señor, en la santidad, en su palabra, y la amplitud tiene que ver con el Señor. ¿Quién es el que va a agregar? Desde los primeros capítulos del libro de Hechos, quienes traían o quien traía la gente a la iglesia es el Señor. Y aumentaban en número cada día. Eso es la obra de nuestro Dios. Así que la pregunta en esta noche es: ¿cómo nos fortalecemos en el Señor? ¿Cómo fortalecemos iglesias en la fe? ¿Cómo fortalecemos nuestras familias en la fe? ¿Cómo nos confirmamos en la fe? A la palabra de Dios nos está mostrando algunos principios. Para ser exactos, 6 principios. Estamos viendo la motivación correcta. Luego hemos visto la misión correcta. Ahora vamos a considerar los miembros correctos. Luego las medidas correctas, el mensaje correcto y luego la oportunidad o movimiento correcto. Es interesante meditar en el libro de Hechos, hermano mío, en esta gran narrativa de nuestro Dios. Los principios bíblicos resaltan: el método debe ser el método de las Escrituras. Hay muchos métodos evangelísticos, hay muchos deseos, hay muchos planes, pero queremos la palabra de Dios y los principios y las verdades que la Biblia nos enseña, porque Cristo edifica su iglesia. Él está a cargo, no nosotros. Así que animo también, si usted es padre, si usted también está frente a su hogar, a confirmar a su familia en la fe, a ser un padre fuerte en la fe, a tener una esposa fuerte en la fe, a producir hijos fuertes en la fe. Ese es su trabajo, hermano, es parte de esto, y estos mismos principios son aplicables. Hermano, vuelva a la palabra del Señor y medite una vez más el verso 36 de Hechos 15, la motivación. La palabra de Dios dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, está en Antioquía: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Una vez más, si queremos fortalecer a hermanos en la fe, si queremos ser firmes en la fe, debemos concebir la pasión correcta, la motivación correcta. ¿Y qué está teniendo en el corazón como combustible el apóstol Pablo? Él dice: volvamos a visitar porque se le ocurrió. Hoy estoy aburrido, no sé qué vamos a seguir haciendo aquí en la iglesia en Antioquía. No nos ocupan en nada. No. El hombre de Dios tiene una pasión. Hay un fuego igual que Jeremías. ¿Y qué le motiva? La palabra de Dios dice: el anuncio de las Escrituras. Vamos a anunciar la palabra del Señor. ¿Sabe, hermano mío? Esto comía el corazón de este hombre. Esto consumía cada motivo. Esto era para lo que el hombre de Dios había sido llamado, había sido establecido. Aunque es llamado apóstol de Jesucristo, la característica de todo varón de la palabra de Dios es esta: ama el anunciar el evangelio de Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 9, en el verso 16, el apóstol va a agregar una gran verdad a estos hermanos en Corinto y les va a decir: me es impuesta necesidad. ¿Y qué dice la Biblia? Ay de mí si no anunciare el evangelio. El hombre es apasionado.
El hombre es motivado, tiene un gran deseo de seguir predicando el Evangelio. ¿Qué nos debe motivar a nosotros, hermano mío? La recompensa material. ¿Qué nos debe motivar a nosotros? ¿Es solamente el hecho de decir tenemos una gran obra para poder jactarnos? ¿Qué nos debe motivar a nosotros? ¿Qué nos debe motivar a nosotros? Oh, si Dios va a levantar hombres genuinos en esta iglesia, levantará hombres de la palabra de Dios. A mí me encanta la expresión en 1 Timoteo 6, en el versículo 10, mas tú, oh hombre de Dios. La única vez que aparece esta expresión en el Nuevo Testamento, y Dios lo ubica para delegar con esto a un hombre llamado Timoteo. Pablo lo usa la expresión hombre de Dios, hombre de Dios, y está estrechamente ligada con la expresión varón de Dios, hombre de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué están estrechamente ligados? El nombre del Antiguo Testamento y el nombre de Dios en el Nuevo Testamento tienen el mismo trabajo, tienen la misma función. Y sabe, no solo son hombres que pertenecen a Dios, no solo son hombres enviados de Dios, sino son hombres que se ocupan en las cosas de Dios, en las cosas de Dios. Entonces, ¿en qué es la ocupación de este hombre de Dios? En la predicación del Evangelio, en la predicación de la palabra de Dios. Es un hombre de Dios porque predica la palabra de Dios, porque ama la palabra de Dios, porque estudia la palabra de Dios, porque vive la palabra de Dios, porque hay un fuego en su corazón por la palabra de Dios. Puedes imaginar a Pablo estos días estudiando la palabra del Señor. Diría: hermanos, no encuentro el momento de predicar esta parte, me ha sido de bendición. Si tenemos hombres así en nuestros días, qué bendición para la familia suya. Imagina al varón que constantemente tiene ese deseo incontrolable, ese fuego que le consume por anunciar la Biblia en su hogar. No tendrías que obligarle a anunciar la palabra de Dios. No sería aburrido el tiempo que tiene en su casa para abrir las Escrituras. Sería un hombre apasionado, sería un hombre con deseo. Diría: hijo mío, aquí tengo una verdad que Dios me mostró para ti. Diría: esposa mía, mira lo que Dios quiere. Ahora entiendo su voluntad y debes aprender la voluntad de mi Dios todos los días con esa pasión, todos esos días consumido por la palabra del Señor. ¿Sabe lo que es difícil de ver en nuestros días? Son hombres de Dios consumidos por la palabra de Dios. Si es un hombre de Dios, va a estar lleno de las Escrituras, consumido por ella. Pero qué difícil es ver ese fuego en el corazón de muchos. Qué difícil es ver ese hambre y sed por la palabra de Dios. Qué difícil es notar hombres que aman las Escrituras, que enseñan las Escrituras, que predican la palabra de Dios y establecen su familia con las grandes verdades bíblicas en su diligencia en el estudio, en la interpretación y en la aplicación de sus vidas. Hemos visto que no es un trabajo fácil, pero aquí hay un hombre que ama la palabra de Dios y está consumido de tal forma que digo: ay de mí si no anunciare el Evangelio. El viejo predicador Spurgeon lo puso de esta forma: o predico o muero. El hombre de Dios dijo en esos días: no encuentro otra razón de ser en mi vida. Como pastor que era, como predicador que era, dijo: el día que dejo de predicar, mejor me entierran. O predico o muero. No solo porque es su ocupación, no solo porque el hombre ha sido preparado y ha sido dispuesto por el Señor para ello, sino que el hombre de Dios vive de ello. Vive de ello. O predico o muero. O predico o muero. Hermano Paul Schwenke un día nos dio una gran lección en medio de los días de predicación misionera. Y él dijo: nosotros somos predicadores, lo llevamos en la sangre. Por eso nos vestimos así, por eso hablamos así, por eso nos conducimos así. La palabra de Dios no debe ser opacada por nuestras vidas. Más bien nuestras vidas deben adornar la palabra del Señor, como dijo el libro de Tito en el capítulo 2, para que en todo adornemos la sana doctrina. Así que la pregunta en esta noche para cada uno de nosotros sería: ¿somos verdaderos hombres de Dios? ¿Cuál es nuestra pasión? ¿Qué nos apasiona? ¿Cuál es nuestra motivación? Mi amado hermano, el apóstol Pablo dijo: para mí es el anuncio de la palabra de Dios. Si queremos, hermanos, confirmados en la fe, necesitamos la pasión, la motivación correcta. Vamos a anunciar la palabra de Dios. Vamos a vivir de la palabra de Dios. Oh, hermano, vuelva a la palabra de nuestro Dios y luego considere lo que también se mencionó esta mañana: la misión correcta. No solo la motivación, la predicación de la Biblia, sino también la misión correcta.
Es decir, ¿hacia qué estamos yendo? Sí, vamos a predicar la palabra de Dios, pero note la Biblia, el verso 36, que va a producir todo esto. Dice, en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, y me encanta esto, para ver cómo están. Para ver cómo están. ¿Cuál es la misión del apóstol Pablo? Sí, el hombre de Dios es consumido por la palabra de Dios, pero él tiene una prioridad en su vida. Tiene una prioridad. Al ver a los hermanos nuevamente, ¿qué está esperando ver? Él está queriendo recorrer nuevamente las ciudades por las que él estuvo pasando en los capítulos anteriores. Usted puede mirar muchas de ellas. Y en la palabra del Señor nos muestra por qué razón quiere estar ahí, qué quiere ver, qué quiere ver, qué quiere ver. Hermano mío, ¿qué queremos ver en nuestras vidas? ¿Qué queremos ver en nuestras familias? ¿Qué queremos ver a medida que pasan los años en nuestra iglesia? Estaba escuchando el testimonio de un pastor y hay un antes y un después mientras predicaba la palabra de Dios de una forma expositiva, y a lo largo de 10 años él hace una gran diferencia en la iglesia que él tomó y en la iglesia que ahora tiene después de 10 años. Y él da la gloria y honra al Señor porque ¿qué vio en su iglesia? Vio crecimiento en el Señor. El hombre dijo, todos quieren ver grandes números, pero nosotros queremos ver madurez en el Señor. Y tiene una verdad. El apóstol Pablo está consumido por lo mismo. Yo quiero ver cómo están estos hermanos. Quiero ver cómo están, si permanecen o no en la fe. Por eso vamos a confirmarlos. Quiero ver cómo están, si siguen amando la santidad o se han apartado a la mundanalidad. Quiero ver cómo están, si siguen predicando la palabra de Dios o se han apartado de la verdad y abrigan su corazón y fábulas y mandamientos de hombres y filosofías huecas. Yo quiero ver cómo están, si han crecido en el conocimiento del amor del Señor o no. Quiero ver cómo están, si crecen en la edificación los unos a los otros. Yo quiero ver cómo están, si siguen mirando a Cristo Jesús como su Señor. Yo quiero ver cómo están, si hay frutos en su vida. Yo quiero ver cómo están. Oh, mi amado hermano, esta fue la prioridad en el corazón del varón de Dios y nos da una gran lección. Usted como padre de familia, si va a fortalecer a su familia, debe tener la pasión por predicar la palabra de Dios. Si usted va a fortalecer a su familia, usted debe estar mirando constantemente cómo están los suyos, cómo está su esposa, cómo están sus hijos. Están creciendo en el Señor, se mantienen fieles con los años, conocen más a este Dios. Un día el Señor reclamó en el libro de Hebreos, debiendo ser ya maestros, aún no lo son, aún son niños, no hay crecimiento, no hay madurez, no hay frutos. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la unidad en Cristo Jesús? Oh, mi amado hermano, si nosotros queremos establecer iglesias, si nosotros queremos confirmarlas en la fe, nuestra preocupación debe ser ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cuál es nuestro deseo por cualquier obra que tenemos el privilegio de apoyar? Que puedan crecer sanos en la fe, que puedan madurarse en la palabra de Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 11, también podemos tomar aquí un gran ejemplo de la iglesia en Antioquía. Libro de Hechos, capítulo 11, del verso 19 a partir del versículo 30. Incluso en este lugar por primera vez se les llamó cristianos. De tal forma se identificaron con Cristo que su apelativo fue cristiano. No es seguidor de César, es seguidor de Cristo Jesús. Y si usted lee en detalle, puede ver ejemplo de una iglesia establecida bíblicamente, una iglesia que crece bíblicamente y una iglesia que fructifica bíblicamente. A tal punto, hermano mío, que en el libro de Hechos capítulo 13, de aquí va a salir los hombres del Señor como el apóstol Pablo, como Bernabé, en el verso 4, enviados por el Espíritu para predicar la palabra de Dios. Ellos han sido establecidos en la gracia de Dios. Una iglesia tiene que ser establecida por otra iglesia, y Dios envió hombres predicando el evangelio, la palabra de Dios. Con el evangelio glorioso te va a traer la gente correcta, se establece en la fe, y luego tenemos que crecer. Para eso necesitamos pasar tiempo con estos hermanos estudiando la palabra de Dios,
Dios. Ese es el trabajo, hacer discípulos, ese es el trabajo. Es el tiempo de estudio, el tiempo de crecimiento, el tiempo de corrección, el tiempo de madurez, el tiempo de crecimiento. Así que la iglesia en Antioquía tuvo un tiempo de establecimiento, tuvo un tiempo de crecimiento, pero también tuvo un tiempo de fructificación. ¿Y cuáles son los frutos que uno puede ver en esta iglesia? Puedes ver en primer lugar estos hombres de Dios que Dios sacó para enviar su palabra hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo sale con la autoridad de la iglesia en Antioquía. El apóstol Pablo, Bernabé, son enviados. Hay hombres de Dios dispuestos a establecer más iglesias. Hay predicadores de la palabra de Dios, hay frutos. Y también ves a una iglesia en Hechos capítulo 11 que son sumamente generosos. Incluso decidieron enviar ayuda a los hermanos en Jerusalén. La iglesia que los estableció era una iglesia sumamente generosa. Oh, mi amado hermano, cuando miramos la palabra de Dios y miramos muchas iglesias, una de las iglesias que más amo es la iglesia establecida en Tesalónica. Mire un momento la palabra del Señor, libro de Primera de Tesalonicenses. Note las escrituras, Primera de Tesalonicenses. Oh, mi amado hermano, si Dios me da la gracia, después de estudiar el libro de Tito, vamos a estudiar el libro de Primera de Tesalonicenses. Sacando nuestras cuentas, vamos a cumplir en junio 2 años estudiando el libro de Tito todos los días miércoles, y solo tenía 3 capítulos. No te preocupes, hermano, esto tiene más, pero no vamos a demorar tanto. Hay una gran bendición aquí. Mira el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 1, que dice la Biblia, el versículo 7: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Así como la poderosa iglesia en Antioquía delante del Señor era poderosa no porque era en número, porque estableció en la gracia, creció en la gracia y fructificó en la gracia. Igual en la iglesia en Tesalónica es una iglesia, la única que encontrarás que se dice que es ejemplo. Los hermanos en Gálatas fallaron, los hermanos en la Odisea, en Éfeso, los hermanos en Corinto, los hermanos en Roma, muchos de ellos fracasaron. Pero la iglesia en Tesalónica, una iglesia ejemplar. No te dice cuánta gente había, no te dice cuán grande era su infraestructura, tampoco es ver cuánto movimiento tenían en su economía, pero una iglesia ejemplar, porque los elementos bíblicos estaban firmes en ellos. Y nosotros hemos meditado algo de ello el día viernes en el culto de oración, porque eran ejemplo de una iglesia de creyentes, era una iglesia redimida. Todos los hermanos de la iglesia eran creyentes, tenían vidas transformadas. Entonces, ¿cuál es el plan del Señor? Queremos fortalecer a la iglesia, pero ¿cuál es la prioridad? Queremos ver el crecimiento, queremos ver cómo están. Usted puede meditar en su vida, hermano mío. ¿Es un hermano fuerte en la fe? ¿Es un hermano firme en la fe? ¿Será de bendición si lo es así para la iglesia? Usted puede decir sí, pero ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Ha crecido en el Señor? ¿Ama más a Dios? ¿Cómo va su santidad? ¿Cómo va su justicia, su actitud delante de los demás? ¿Cómo es su testimonio? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos? ¿Aman más al Señor? ¿Han crecido en fidelidad? ¿Aman más la santidad del Señor? ¿Cómo están los suyos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vuelvo al libro de Hechos nuevamente, al capítulo 15, hermano mío. Y ahora note a continuación nuestro tercer principio. Queremos establecer iglesias fuertes. Queremos establecer familias fuertes. Queremos ser hermanos firmes en la fe. Entonces necesitamos esta motivación correcta, la pasión por las escrituras. Necesitamos la misión correcta, la prioridad. Necesitamos crecimiento para ver cómo están, para ver cómo están. Ahora vuelva a la palabra de nuestro Dios después de meditar esto, el compromiso del apóstol Pablo. Ahora note las escrituras en el versículo 37. Ahora nos toca ver el tercer principio, los miembros correctos, la delegación correcta o el personal correcto. No solo necesitas la motivación, la pasión, no solo necesitas la prioridad, no solo necesitas ver cómo están, sino necesitamos también, hermano mío, las personas correctas, los miembros correctos. Ninguna obra, hermano mío, será bendecida por el Señor si está ahí un usurpador. Ninguna familia va a estar creciendo en el Señor si el varón que está a cargo de esa familia no es lo que Dios espera bíblicamente de él. Hermano mío, ¿qué necesitamos nosotros en la iglesia? ¿Qué necesitamos al enviar obreros? ¿Qué necesitamos en nuestros hogares?
las personas correctas. Antes que este varón emprenda su viaje, el hombre de Dios tenía que tener la compañía correcta, los miembros correctos. Y nota el verso 37. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y la palabra de Dios dice, pero a Pablo no le parecía bien. Créelo o no, Bernabé, un hijo de la consolación, un hombre lleno de la palabra de Dios, él trajo a Pablo para que ambos fortalezcan la iglesia en Antioquía. No están de acuerdo. Mire las escrituras. Dice, pero Pablo no le parecía bien. Esta palabra parecer no solamente es una simple opinión. El hombre tiene un buen argumento. Dice, llevar consigo, y aquí está su argumento, al que se había apartado de ellos en Pamfilia. Si ustedes ven esto, está en el libro de Hechos capítulo 13, en el versículo 13. En este primer viaje misionero, y no había ido con ellos a la obra. El apóstol Pablo tenía un argumento firme y fuerte. Dijo, no podemos llevar otra vez a aquel que nos abandonó en el primer viaje, porque probablemente nos abandone en el segundo viaje. Juan Marcos no se mantuvo fiel en el primer viaje, no se mantendrá fiel en el segundo viaje. El corazón de Bernabé era su sobrino según las escrituras. Juan Marcos llegó a ser sobrino de Bernabé. Usted lo va a meditar eso en el libro de Colosenses. Cuando tenga tiempo, acérquese capítulo 4 en el versículo 10. Mirará que era sobrino de Bernabé. Entenderá entonces, vamos a tener misericordia de ahora sí quiere acompañarnos, pero fue más firme en esto Pablo y dijo no. Y el verso 39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron del uno del otro. La palabra desacuerdo aquí es una diferencia fuerte. Involucra sentimientos. Se apartaron del uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y si usted ve geográficamente, hacia la otra dirección. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Sabe qué? El gran argumento de todos, y a veces causa un poco de risa ver los comentarios de quién tuvo la razón, quién no tuvo la razón. Leí un comentario, uno tenía la razón, el otro también tenía la razón, total era una obra del Señor, etcétera, etcétera. Pero no tenemos que investigar mucho acerca de lo que piensan los hombres, basta con solo mirar la palabra de Dios. La Biblia nos dice, el verso 40, ¿por quién fue encomendado el apóstol Pablo? Por los hermanos. Mire, Pablo era el apóstol Pablo. Él ha sido llamado a la salvación, de Saulo a Pablo. Ha sido llamado a ser siervo de Dios, pero ha sido llamado específicamente a ser apóstol. Y según Jesucristo, según la Biblia, es enviado a los gentiles. Él tenía la autoridad. Era muy diferente la autoridad que él tenía a la autoridad que Bernabé tenía. Si vemos a la palabra del Señor, los hermanos respaldan esto. Pablo era un hombre llamado por Dios. Pablo era un hombre enviado por Dios, pero Pablo también era un hombre confirmado por Dios. ¿Qué tenía que ser el amado hermano Bernabé? Un buen amado hermano en el Señor. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que sujetarse. Amén. Por más difícil que sea. Pero ten misericordia de Juan Marcos. Pero lo siento, no fue fiel al principio, no será fiel al demás. Ahora en la gracia del Señor, con el tiempo usted irá considerando, hermano mío, que el apóstol Pablo va nuevamente a tener una linda comunión con Bernabé. Eso es lo que pasa entre los hermanos en Cristo Jesús. Y además va a decir lo siguiente. Mire 2 Timoteo capítulo 4 en el versículo 11. Solo Lucas está conmigo, dijo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque, ¿qué dice? Me es útil para el ministerio. La gracia y la gloria sea a nuestro Dios. Ahora me es útil para el ministerio. Juan Marcos se arrepintió. Juan Marcos entendió esto y tuvo el privilegio, gracias al Señor, que es un Dios de gracia y de oportunidad para nosotros. Ahora sí tráelo, me es útil para el ministerio. Ahora, cuando entendemos esto en la palabra de nuestro Dios, este varón llamado Marcos también va a ser de bendición para Pedro. En 1 de Pedro capítulo 5, al versículo 13, va usted a ver la relación que tenía con el apóstol Pedro. Y además, ¿de dónde se escribió el evangelio de Marcos? Por Marcos. Qué bueno ha sido el Señor. Cuando miramos las escrituras, usted puede ver que Dios quiere los hombres correctos. Por eso Dios dice a los siervos de Dios. Pablo también aprendió esto. A Timoteo y a Tito, ¿qué le dice? A las otras iglesias en su saludo formal, cotidiano, amoroso, dice gracia y paz.
Pero a los siervos del Señor, a Timoteo y a Tito, que le dice gracia, misericordia y paz. Necesitamos misericordia. Sabe que no son perfectos, sabe que nos desanimamos, sabe que cavilamos. Necesitamos misericordia, misericordia. Pero volviendo a la palabra del Señor, ¿qué necesitamos, hermano? Necesitamos hombres llamados por el Señor. Ellos son llamados por la palabra de Dios. Estos llamados por la palabra de Dios entienden el significado de su llamado. Ellos dejaron todo para ser consumidos por el llamado del Señor. Hermano, cuando Dios le llamó a usted la salvación, ¿cambió o no cambió su vida? Fue una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Pero cuando Dios llama a uno al ministerio, también te cambia todo. Cuando ves la figura, Pedro dejando sus redes siguió al Señor. Es un costo, es un costo. El libro de Isaías, el hombre fue consumido totalmente por el Señor. En Isaías 6, ¿a quién enviaré aquí? ¿Y qué significa tu llamado? ¿Hasta cuándo, Señor, te voy a servir? De por vida, de por vida. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo allá en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Fue llamado de por vida, fue consumido de por vida. Ay de mí si yo no predico la palabra del Señor. Todo hombre de Dios que es llamado por el Señor entiende esto es de por vida. Dios cambia nuestra vida. Ezequiel de profeta o de sacerdote a profeta del Señor. Es un cambio de por vida. Es un cambio de por vida. Cuando miramos la palabra del Señor, ¿por qué debemos orar mirando las obras que tenemos el privilegio de apoyar? Y a los obreros, que sean los hombres idóneos, preparados por el Señor para esa obra. Necesitamos que sean verdaderamente llamados por el Señor, por la palabra de Dios, que entiendan el significado de su llamado, que ellos deben ir donde Dios quiere que vayan, que ellos deben hacer lo que Dios quiere que hagan, que ellos deben anunciar lo que Dios quiere que anuncien. ¿Y hasta cuándo? De por vida. ¿Y de qué van a vivir? De la gracia del Señor. Necesitamos ese tipo de hombres, pero también enviados por el Señor. Pablo fue enviado por el Señor, fue encomendado a través de la iglesia. Ve, hermano mío, ve el versículo 40, encomendados por el Señor. Va, hermano mío, lleve el anuncio, confirma las iglesias y tienen que ser también aprobados por el Señor. Pablo mismo dio estos requisitos en el libro de 1 Timoteo, en el libro de Tito, en cuanto a esto, y básicamente tiene este requisito: los hermanos que están delante de los demás buscan ser irreprensibles. El día que dejamos de ser irreprensibles, ese día hemos perdido todo privilegio. Irreprensibles en nuestro hogar, irreprensibles en nuestra iglesia, irreprensibles en nuestras familias. Y Dios invita a los que son casados a gobernar su casa, a los que tienen hijos a gobernar bien sus hijos, porque ese es su ministerio. Sí, Dios llama a que cada hermano sea ejemplo, porque nuestra iglesia va a crecer, porque tenemos en liderazgo hermanos ejemplares. Deben orar por eso, y familias ejemplares. ¿Por qué crecerán las obras allá? Porque estamos orando para que los obreros que Dios tiene en los lugares sean obreros ejemplares, sean irreprensibles. Y la pregunta de siempre los misioneros es: pastor, ¿hasta cuándo ustedes van a apoyar? Y la respuesta bíblica sería: hasta que dejen de ser irreprensibles. Mientras tanto, vamos a tener que seguir apoyándolos hasta que dejen de ser irreprensibles. Un pastor en adulterio debería sentarse. Lo siento, no califica. Un pastor con una familia de hijos que no se sujetan, son rebeldes, lo siento, no califica. Yo no escribí la palabra de Dios, lo escribió el Señor. Es el trabajo de nosotros. ¿Sabe qué, hermano mío? Nos gusta hacer la obra de Dios, queremos hacer la obra de Dios, pero no lo vamos a hacer a nuestra forma ni a nuestra manera. ¿Usted qué necesita? La bendición de Dios, la bendición de Dios. Si Jehová no edifica la casa, es en vano. Y quiere la bendición de Dios, tiene que hacer las cosas a la manera de Dios. Queremos confirmar a los hermanos en la fe. Muy bien, entonces necesitamos hermanos llamados por el Señor, enviados por el Señor, confirmados por el Señor. Es lo que necesitamos. Vuelva a las Escrituras, versículo 1 del capítulo 16. Ya no está con él Bernabé, pero está Silas con el apóstol Pablo, un amado hermano en el Señor, también judío, lleno de las Escrituras. En el libro de Hechos 15 se habla acerca de él. Fueron por Siria, fueron por Sicilia, confirmando a los hermanos en las iglesias. Y nota el verso 1: después llegó a Derbe y a Listra. Estas ciudades las visitó en su primer viaje misionero. Especialmente Listra tiene un recuerdo para el apóstol Pablo. Le pregunto, hermano mío, ¿usted volvería al lugar donde casi lo matan?
No, no es cierto. En esta cuadra me asaltaron el otro día y volvería otra vez por ahí. No. El apóstol Pablo está volviendo al lugar donde lo apedrearon y probablemente murió, fue al tercer cielo, resucitó. Solo el Señor sabe, pero lo apedrearon y volvió a Listra. Mire el fruto que va a tener el varón de Dios en Listra. Y he aquí había, gracias a Dios, he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Vemos a lo largo de las Escrituras la relación tan especial que Pablo llegó a tener con Timoteo, su primer hijo en la fe, un verdadero hijo en la fe, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Pero note la característica de este hombre que dice, y daban, eso es confirmados en la fe, un buen testimonio de él y los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. No solamente era conocido Bernabé en Listra, sino en Iconio, Timoteo en Listra, sino en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole, recuerda que ya no está Juan Marcos, recuerda que no está Bernabé, pero Dios agregó a Silas y Dios agregó a Timoteo. Le circuncidó por causa de los judíos. Pero mi amado hermano, aquí se agrega se agrega Timoteo a este grupo de pastores, a este grupo de misioneros que van predicando la palabra de nuestro Dios, y sigue siendo lo mismo, llamado por el Señor, establecido por el Señor, confirmado por el Señor, enviado por el Señor. Un buen testimonio, un buen testimonio. Oh, hermano mío, es lo que necesitamos. Lo mismo se puede trasladar a su hogar, hermano mío. ¿Qué necesita ese hogar para que siga firme en la fe? Un padre con un buen testimonio. ¿Qué necesita esos hijos suyos? Una madre con un buen testimonio. ¿Qué necesitamos delante de los chicos? Hermanos mayores con buenos testimonios, llamados por el Señor, confirmados por el Señor, enviados por el Señor. Testimonio de santidad, testimonio de amor, testimonio de fidelidad. Frutos, hermano, frutos, un buen testimonio. Ahora, vuelvo a la palabra de nuestro Dios, hermano mío, y quiero que esta noche considere un tercer principio más. Vamos a la Biblia, el libro de Hechos, capítulo 16. Ahora nota el verso 3 hasta el verso 5. Ahora consideremos las medidas correctas. Necesitamos la pasión, necesitamos la motivación, necesitamos la misión, necesitamos la prioridad. Oh, la pasión por la palabra de Dios, la prioridad, la misión de poder nosotros ver cómo están, crecimiento. Necesitamos los miembros correctos, las personas correctas de buen testimonio, pero también necesitamos tomar las medidas correctas. Necesitamos la estrategia correcta. Mira el verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Un momentito, diría usted, pero si en el libro de Hechos capítulo 15 acaban de decir que los judíos, la iglesia acaba de reunirse con los apóstoles, los principales, los ancianos. Ahí está Pablo, ahí está Silas, y le dijeron a ellos que no están obligados a circuncidarse. Pero ahora, porque Pablo, el que ha sido encomendado para predicar salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, está circuncidando a Timoteo. ¿Por qué razón? Ahora uno va a decir, pero hay una contradicción aquí, pastor, porque más adelante vamos a ver que Tito, él no va a circuncidarse, le van a obligar a circuncidarse, pero no va a circuncidarse. Y el apóstol Pablo va a apoyar esto delante de los hermanos o los judíos en Jerusalén. Parece que hay cierta contradicción, sino también la palabra de nuestro Dios. La Biblia dice claramente, le circuncidó. ¿Lees comentarios? Dijo, no, probablemente no le circuncidó. Pero la Biblia dice, le circuncidó. Y nos da la razón, por causa de los judíos que había en ¿dónde? En aquellos lugares. No está en Jerusalén mismo, están yendo por Listra, están yendo por Iconio, todas son ciudades gentiles. Y hay judíos dispersos en ciertos lugares. Pablo iba a las sinagogas y ahí predicaba la palabra de Dios. ¿Qué hay en las sinagogas? Hay judíos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Primero debe notar que Pablo no lo está circuncidando para que el hombre sea salvo. Amén. El hombre ya era salvo, ya tenía un buen testimonio. Entonces no le está circuncidando para que sea salvo. El hombre de Dios lo tenía claro, y Timoteo también lo tenía claro. Somos salvos por gracia, por medio de la fe,
Ahora, la palabra de Dios nos puede mostrar por qué está circuncidándose. Por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Los circuncidó por causa de ellos. Porque todos sabían, según la palabra de Dios, el verso 2 nos da la clave, el verso 3 nos da la clave. Su mamá era judía, creyente, y su padre que era griego. Le circuncidó. Todos sabían que el padre de él era griego. La circuncisión, ustedes saben, es un requisito indispensable dentro del judaísmo. Ahora miren el otro lado. Si Timoteo no se hubiera circuncidado, los judíos habrían supuesto que habían renunciado a todo lo que correspondía a él como judío. Porque era judío, porque por parte de su mamá era judío, aunque su papá era griego. Así que sin que esto no hubiese pasado, qué difícil hubiera sido para el apóstol Pablo entrar a las sinagogas y predicar sobre Cristo Jesús. Si el asunto está claro, no eres salvo porque te has circuncidado. Pablo lo sabía, Timoteo lo sabía. Entonces, lo único que los hombres están haciendo es tomando una buena estrategia para poder entrar a estos lugares donde los judíos estaban demandando, porque él es judío. Tito, aunque le obligaron, Tito dijo no, Pablo dijo no. La obligación de los judíos era circuncídate para que seas salvo. Ahí sí nos vamos a parar. No lo vamos a hacer por esa razón. Pero el apóstol Pablo está permitiendo esto en la gracia del Señor, en la sabiduría que Dios le da, para que estos puedan entrar y predicar la palabra de Dios. Esta circuncisión les permitió tener acceso total a todas las sinagogas. Pablo, Silas, que Silas también era judío, les permitió entrar y predicar la palabra de Dios. Ahora, ¿esto es un principio aislado? No. Mire la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 9, verso del 19 al 22. Mire la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 9, del 19 al 22 dice: por lo cual, siendo libre de todos, mire, me he hecho siervo de todos para ganar, ¿qué dice? A mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, hablando de los gentiles, aunque ya no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, estos sí son los gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, ¿qué dice? Salve alguno. ¿Cuál es el propósito del varón de Dios? Él quiere seguir predicando el glorioso evangelio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba inmerso en muchas culturas, no solo con los judíos, no solo con los griegos, no solo con los gentiles, había muchas culturas. Y el varón de Dios, sin tergiversar la palabra de Dios, sin cambiar sus principios del Señor, buscó adaptarse. Mire, usted probablemente no lo entiende porque vive en un mismo lugar constantemente y constantemente está en el mismo lugar, no le afecta a ninguna cultura. Pero si ha conocido otra cultura, ha ido a otro país, el asunto va a ser un poco diferente. Yo les cuento una anécdota entre nosotros. Hace 2 años estuvimos allá con el pastor Freddy Herrera en Chile visitando algunas iglesias y una noche bastante lluviosa entramos en la casa de una buena persona intencionada para guardar refugio. Estaba juntamente con nosotros él tenía un cuarto ahí. Resulta que ese lugar era una casa que acogía a expresidiarios. O sea, todos los que salían de la cárcel y de alguna forma habían escuchado a Cristo Jesús, tenían un lugar ahí y había un pastor, digamos, que trataba con ellos. Y esa misma noche había un joven llamado Daniel que apenas unas horas había abandonado la cárcel. Cuando yo mandé una foto mía con él a mi esposa sorprendió, dijo: ¿con quién estás? ¿Dónde estás? La imagen misma de él te intimidaba, sabías que venía de un mundo tan terrible. ¿Cuánto habrá sufrido? Incluso conversando con él tenía el deseo de tomar venganza porque alguien lo puso ahí en venganza. Entonces él quiso salir y quería matar a esa persona. Y hablaban con tanta naturalidad y era parte de su trabajo. Así que iba a llegar el momento en el que nos pidieron predicar la palabra del Señor y allá tiene la costumbre de compartir el mate. Es muy diferente a la taza con el filtro que usted tiene. Es más bien como una taza, puede ser de madera, puede ser de metal y tiene una bombilla como un sorbete para nosotros.
y llenan bastantes hierbitas ahí y ponen agua caliente ahí y es bastante cordial que te ofrezcan el mate. El problema está que primero pasó por unas 10 bocas y luego te toca a ti, ¿no es cierto? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Así que estaba viniendo el mate, sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando. Cada expresidiario, su parte, su parte, su parte, su parte. Me va a llegar a mí y al lado de mí, antes que esté yo, estaba el pastor Wilfredo. Él dijo, voy al baño. Se fue al baño y me tocó a mí. Ya no podía ir al baño. Había un baño, estaba ocupado todo. Adivina qué hice. Tomé el mate y lo chupé. Gracias. Qué bendición. Y adivinen qué predicó esa noche. Fui yo. Fue uno de los mensajes que pude predicar, los que más me gocé dentro de todas las iglesias que predicamos ese año en ese lugar. Y oro bastante por este joven llamado Daniel. Después del mensaje se acercó y dijo, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salvo. Ven, nosotros que vivimos en la misma cultura es diferente, pero cuando vamos a otras realidades, vamos a la selva nomás. Si no tomas el masato, no eres bienvenido a la tribu. Muchas cosas obviamente no va a involucrar que tengas que renunciar a tu fe, cometer pecado, pero el apóstol Pablo está hablando de la forma en cómo se ha adaptado para ganar las almas al Señor. Ojalá que usted entienda esto en su madurez, pero necesitamos las medidas correctas. Amén. Vuelva a la palabra de nuestro Dios. Libro de Hechos, capítulo 16. Ahora quiero que note algo más. Vuelva a las escrituras. Vuelva a las escrituras. Ahora llegamos antes de eso yo registré una historia de un misionero. Qué interesante es tener algunos amigos. Hoy no tienes una ilustración de esto y me pasaron una muy buena de cierto misionero que era conocido por el misionero del turbante en la India. Tú en la India, si tú no usas un turbante en lugares públicos o en reuniones religiosas, nunca te van a dar la palabra. Estás obligado por la ley usar un turbante. Adivina qué hizo él. Peleó, dijo yo no uso turbantes. Que se puso un turbante. Predicó la palabra del Señor, porque para ellos es ser como una falta de respeto. Créeme, muchas costumbres que usted tiene es falta de respeto en otras culturas. Es verdad. Es verdad. Cuando usted entra en ciertas casas y no se saca los zapatos, qué descortés eres. ¿Qué vas a hacer? No, yo vivo así en mi Huancayo. No, te vas a sacar los zapatos y vas a entrar a respetar el lugar. ¿Qué quieres? Predicar la palabra de Dios. Una buena oportunidad para predicar la palabra de Dios. Ahora, vuelva a las escrituras, hermano. Nota el versículo 4. Dice, y al pasar por las ciudades, que dice, les entregaban, ¿qué? Las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Para qué? Para que las guardasen. Entonces, ¿qué más necesitamos? No solo necesitamos las medidas correctas, la estrategia correcta en la gracia y en la sabiduría del Señor, sino también que necesitamos el mensaje correcto. Necesitamos el mensaje correcto. ¿Cuáles eran esas ordenanzas? En el libro de Hechos, en el capítulo 15, las enseñanzas son bastante claras. Pero mire un momento el libro de Hechos 15, verso del 10 al verso 11, y mire en qué consiste el mensaje. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En este concilio, en esta conferencia, eso sí era una conferencia, damos su opinión, pensamos y se definió, ya no tenemos más que conferenciar, sino solo predicar la palabra de Dios. Antes creemos que por gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Así que solo pidieron que se cuiden del ahogado y de los sangre, nada más. No de las otras leyes ceremoniales, no de guardar estas días fiestas ni días de reposo. Simplemente les pidieron que prediquen el evangelio de la gracia del Señor y no por obras. Hermano mío, ¿quiere conocer usted una familia fuerte? Siga predicando, como hemos estudiado el libro de Tito, de la gracia del Señor.
¿De qué nos salva la gracia? ¿Por qué nos salva la gracia? ¿Cómo nos salva la gracia? ¿Para qué nos salva la gracia? Siga predicando salvación por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oh, no ponga el énfasis en el hombre, no ponga el énfasis en la obra, no por obras, no por obras. Quiere conocer una iglesia del Señor, salvación por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No vamos a cambiar el evangelio para que decir hemos ganado al Señor solo haciendo decisiones, solo invitando a muchos a oraciones, pero ninguno de ellos de veras permanece. Oh, a pesar de eso, el Señor trae fruto, pero el mensaje siempre es salvación por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra del Señor. Vuelva a la Biblia, libro de Hechos, capítulo 16, hermano mío, y vamos a terminar esta noche considerando el último principio, el sexto principio. Ahora, por favor, considere la oportunidad correcta. Confirmamos a los hermanos en la fe. Necesitamos la motivación correcta. Vamos a predicar la Biblia. Necesitamos la misión correcta. Queremos ver cómo están. Queremos tener la prioridad de su madurez. Vamos a considerar los miembros correctos, hermanos de buen testimonio. Vamos nosotros a tomar las medidas correctas en sabiduría, en gracia. ¿Qué bien vamos a hacer? Vamos a predicar el mensaje correcto, que es salvación por gracia, por medio de la fe y no por obras. Y finalmente vamos a tener la oportunidad correcta, ya para que juegue con la letra M, el movimiento correcto. De aquí a dónde vamos. Miren el versículo 6, Hechos 16, 6. Queremos confirmar a los hermanos en la fe. Miren la recompensa. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, que dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El apóstol Pablo quería con todo el corazón ir a Asia. Con el tiempo estas iglesias van a ser establecidas por el Señor. El apóstol tenía la intención correcta. El apóstol tenía el mensaje correcto. El apóstol tenía el conocimiento correcto. Pero había un problema. No era el tiempo correcto. El apóstol tuvo que aprender una lección aquí. Él quiso, pero la Biblia dice les fue prohibido. ¿Recuerda quién es el gran protagonista del libro de los Hechos? Es el Espíritu Santo. En el libro de Hechos capítulo 13, note la palabra del Señor en el versículo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, Sirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahora, note verso 4. Ellos entonces, que dice enviados por su corazón, amén, no, enviados por el Espíritu Santo. Pablo tenía que aprender a sujetarse, siendo el varón que fue, ha sido llamado por el Señor, ha sido enviado por el Señor, y él va a estar donde Dios quiere que esté. Así que el Espíritu le prohibió pasar por ahí. No es el tiempo, no es la voluntad del Señor. Se le habrá aparecido, el Espíritu le habrá hablado. Pablo tenía revelación directa, obviamente, de parte de nuestro Dios, pero algo no encajaba, no había paz probablemente, no había gozo probablemente. Pero ¿qué está pasando aquí, Señor? Sabe, hermano mío, nosotros podemos trazar un plan, podemos nosotros intentar establecer nuestra obra. Señor, vamos por aquí, vamos por allá, hagamos esto, aquí merece un lugar. Y entendemos todo eso. Claro que se debe anunciar hasta el último la tierra, pero ¿qué queremos nosotros? La voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es específica. Siempre es específica. Aquí se aparece para nosotros la oportunidad para seguir predicando el evangelio. Y el apóstol tiene que aprender a conformarse a la voluntad de Dios. Dice verso 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Intentó otra vez, no se le permitió, no se le permitió, no se le permitió. El verso 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10, cuando vio la visión, enseguida, dice la palabra de Dios, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio de Dios. Mientras nosotros queremos fortalecer iglesias, hermano mío, la promesa que Dios dio a la iglesia ¿recuerdas? En el libro de Apocalipsis 3, la iglesia en Filadelfia, una recompensa por ser una iglesia fiel y porque Dios la ama, dijo,
abriré una puerta. Y tiene que ver mucho con la predicación de la palabra de Dios. El apóstol Pablo habla mucho de abrirse puertas para la predicación vasta del Evangelio. Aquí hay una oportunidad, pero abierta por el Señor, guiada por el Señor, bendecida por el Señor. ¿Y cómo es la evidencia? Pasa y ayúdanos. Ayúdanos. Fortalécenos en el Señor. Verso 5 habla de fortaleza. Ayúdanos, ayúdanos. Y Dios dijo, aquí hay un grupo de hermanos que van a continuar predicando el Evangelio, estableciendo iglesias y fortaleciendo iglesias. Mi querido hermano, cuando usted vuelve a la palabra de nuestro Dios, la pregunta para nosotros es esta noche: ¿somos o no una iglesia fuerte? Entendemos nuestro trabajo de establecer y fortalecer hermanos en el Señor, predicando el glorioso Evangelio. Es usted un hombre que tiene una familia fuerte en el Señor. Y la palabra de Dios nos muestra algunos principios esta noche. Nos mostró la pasión o la motivación correcta, la misión correcta, los miembros correctos, las medidas correctas, el mensaje correcto y el movimiento o la oportunidad correcta. El Señor en su gracia está toda debidamente planificado. Mi esperanza es que esta iglesia sea una iglesia que tome el llamado de establecer iglesias y fortalezca iglesias con los principios bíblicos. Mi esperanza es que Dios nos abra más puertas, más hermanos, más personas que digan: ven y ayúdanos, ven y ayúdanos. Y vamos a predicar el Evangelio del Señor. La pregunta es: ¿a quién enviaremos? ¿A quién enviaremos? Nuestra iglesia será una iglesia que está fructificando cuando Dios levante hombres apasionados por la palabra de Dios. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu palabra, el privilegio que nos das de meditar siempre en ella, vez tras vez. Te ruego bendigas esta iglesia, las obras que tenemos el privilegio de apoyar, Señor. Queremos solamente confirmarlas en la fe. Gracias por los varones que has establecido en los hogares, en nuestra iglesia. Te ruego, Padre, que se mantengan de buen testimonio, siendo irreprensibles. Te ruego de toda gracia, Padre, que nos ayudes a seguir creciendo, Padre, en ti. Haznos una iglesia no solo saludable, sino también firme en la fe. Y ayúdanos a confirmar a hermanos en la fe. Y Padre, levanta familias en nuestra iglesia firmes, fuertes, así como las obras que tenemos el privilegio de apoyar. Sí, Padre, en cada lugar necesitamos iglesias firmes. En Cristo bendice tu palabra. Amén. Hermanos, estamos